pero quiero que pongas atención a lo que la Biblia dice en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, que os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Padre, dale tu espíritu a tu palabra, dale tu esencia a tu corazón mismo, Señor. Dale tu vida, porque tú eres la vida. Dale, Señor, el mensaje para cada uno de nosotros en esta tarde, y que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser. Padre, obra con poder, como ya lo empezaste a hacer este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Voltea con alguien, dile: tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Otra vez dile: tu espíritu, alma y cuerpo. Amén. Toma tu lugar. Aprovechemos los siguientes minutos porque me queda poca voz. Después de un tiempo intenso de adoración, mi voz es casi nula, ¿ok? Así que aprovechemos bien el tiempo, ¿de acuerdo? Hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de la vasija que se rompió en las manos del alfarero, y estuvimos diciendo algunas características de lo que Dios diseñó. Dijimos claramente que todo lo que Dios hizo lo hizo con un propósito, que Dios no ha hecho nada inútil, absolutamente nada. Dios diseñó todo con propósito y Dios no creó nada inútil, porque todo lo que Dios diseña tiene en sí mismo la capacidad de sobrevivir a la adversidad que lo amenace en el lugar donde fue puesto. Por eso es que ya desde ahí ya tiene propósito. Por ejemplo, si hablamos de un oso polar, tiene la capacidad de poder soportar y de poder librar en medio de una tormenta de nieve que pueda caer donde él está. ¿Sí me explico? Entonces, Dios pone la esencia en cada parte de su creación para que esta misma esencia le sirva para poder soportar en medio de la adversidad. Es ahí que cobra sentido cuando la Escritura dice que ninguna cosa nos ha sobrevenido que no podamos soportar, ninguna cosa es sobrehumana. Nada de lo que viene a nuestra vida es algo que no podríamos soportar. Más bien, todo aquello que viene a nuestra vida, lo que provoca o lo que produce en nosotros
es revelar nuestra verdadera condición de vida. Es revelar cuál es nuestra manera de vivir o la condición en la que estamos llevando a cabo nuestra vida. Pongamos un ejemplo muy sencillo que revela nuestra condición, como por ejemplo, decimos en la iglesia, vamos a tener un día de intercesión o de oración, pero lo vamos a hacer en el Cerro de la Silla. Todos se van a emocionar, ¿ok? O la gran mayoría. Pero una buena parte vamos a comenzar a decir, no sé si voy a llegar. Porque la circunstancia que en ese momento se está presentando empieza a revelar ¿qué? Mi condición. Entonces, al yo conocer mi condición, lo primero que pienso es que no la voy a armar. Se me hace que no. Si de aquí a la tienda me canso, ¿sí me explico? Si de aquí a tal lugar me canso, ahora imagínate subir el cerro. ¿Cuántos metros son del cerro? ¿Quién sabe? ¿Son 2,5 kilómetros? 2,5 kilómetros, pero así, ¿ok? Con una buena inclinación. Entonces la circunstancia que se nos presenta en realidad revela nuestra condición y esa condición nos hace saber qué hemos estado haciendo bien o qué hemos estado haciendo mal. Y eso nos pone a nosotros en un panorama claro acerca de cómo estamos en nuestra vida. De que si un día se presentara la necesidad de tener que hacer algo así, quizás moriríamos en el intento. ¿Me explico? Y eso también revela que deberíamos nosotros entonces, como seres humanos, estar preparados o capacitados para todo aquello que se pueda presentar. Debería de ser parte de nuestra cultura o de nuestra vida, porque se trata de nuestro bienestar. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les empieza a decir acerca de cómo están las cosas y de cómo debe de ser el orden dentro de la iglesia y de cómo deberíamos de dar honor a quienes nos presiden, a quienes nos pastorean, a quienes están al frente, a quienes son nuestros líderes. Pero también escribe cómo deberíamos de funcionar de manera interna y las relaciones interpersonales que deberían de existir dentro de la iglesia. Y dentro de todo eso termina diciendo que todo lo que nosotros necesitamos es estar preparados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y cuando dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tenga que ser guardado irreprensible, entonces nos pone un panorama claro y preciso acerca de cómo deberíamos de trabajar en nuestra humanidad. Deberíamos de trabajar en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios diseñó 3 instituciones. En la Escritura las tenemos claras. Dios diseñó 3 instituciones para poder ayudarnos a regular espíritu, alma y cuerpo. Y voy a comenzar explicando cómo es que Dios diseñó estas 3 instituciones que son muy importantes. Y esto Dios lo diseñó porque toda nuestra vida debe tener equilibrio, ¿ok? Y ese equilibrio es necesario para nuestro desarrollo. Y debe de tener equilibrio en 3 vertientes que ya vimos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Alguna vez ha tenido un banquito de 3 patas? ¿No? ¿Los ha visto? ¿Sí? Esos banquitos tienen una característica.
no les puede faltar una pata. ¿Ok? Si tienes uno de 4 patas, no hay bronca. Si medio le falla una, lo puedes equilibrar todavía con tu peso. Pero si tienes un banquito de 3 patas, no le puede faltar una pata. ¿Por qué razón? Porque no va a tener el equilibrio suficiente para sostenerse. Ok, imaginémonos que nuestra vida es ese banco de 3 patas. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, y en estas 3 debemos de trabajar. Así que cuando Dios diseña estas 3 instituciones, Dios establece una institución para cada parte de nuestra vida. La primera es el espíritu. Y Dios diseñó la iglesia para poder ayudarnos con nuestro espíritu. Así que hablemos un poquito de la iglesia. Mucha gente en la actualidad cree o entiende la iglesia como un edificio. Mucha gente relaciona el término iglesia con un lugar, con un edificio, con una construcción, y no tiene nada que ver iglesia con un edificio, sino más bien en la Biblia la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa una asamblea o convocatoria. Esto se refiere a un conjunto de personas que se juntan o se unen con un determinado fin. Así que la raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de un conjunto de personas. Aunque es muy irónico que cuando le dices a las personas a qué iglesia asistes, lo relacionan con ¿qué? Con un edificio. Estamos acostumbrados así. Pero iglesia no tiene nada que ver con construcciones o edificios, sino con el conjunto de personas con las que te reúnes. Y la iglesia tiene como característica principal que esta es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1. Y la Biblia dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, a Jesús lo puso por cabeza sobre todas las cosas y sobre todo por cabeza de la iglesia, para que la iglesia no tenga la problemática de tener que perder alguna batalla, porque Cristo es la cabeza. ¿Ok? Así que por esta razón dice la Biblia que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, contra ese conjunto de personas. Pero qué tan importante es que yo sea parte de la iglesia. Así que hay 2 clases de iglesia que tú vas a, o más bien dos definiciones de la iglesia que tú vas a encontrar a lo largo de la Biblia, de acuerdo a los apóstoles, de acuerdo a lo que cada uno de ellos hizo. Y las 2 clases de iglesia es la iglesia universal, y cuando digo iglesia universal me refiero a la iglesia en todo el mundo. Todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero pertenecemos a la iglesia universal. Así que tú puedes ir a cualquier otra parte del mundo y vas a encontrar un lugar donde se reúne gente que ha sido redimida por la sangre de Jesús, y tú puedes unirte ahí porque tú también eres parte de la iglesia. ¿Ok? Es algo más o menos como lo que la iglesia católica quiso instituir. No sé si se habían dado cuenta, pero en la iglesia católica tienes que hacer ciertos sacramentos, ¿no? Para tener derecho como que a lo que siga en tu vida, ¿no? ¿Sí o no? Digo, yo no conozco mucho, pero me he dado cuenta que ellos tienen instituidos ciertos sacramentos para poder hacer lo que sigue en tu vida. Y empieza con el bautismo, si no mal recuerdo, empieza con el bautismo, y ese bautismo es como tu acta de nacimiento ante el Vaticano, ¿no?
¿verdad? De hecho, ¿sabían que si tú vas al Vaticano, solo con que tú lleves tu acta de bautizo, tú puedes ingresar porque eres parte de la ciudadanía del Vaticano? Chin, yo no tengo, van a decir algunos. Ya les vi la cara así de chin, no voy a poder entrar porque no tengo. No. Pero bueno, es más o menos lo que ellos quisieron instituir en cuanto a la iglesia se refiere. Tener un solo cuerpo, pertenecer a una sola asamblea y ser parte de ella a través de ciertos requisitos o características. Pero la Escritura enseña que la única característica o requisito es que nosotros hayamos sido redimidos por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, y eso nos hace parte de la iglesia universal en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Ahora bien, si Dios no estuviese pensando en nuestro espíritu, Dios no habría diseñado iglesias locales. ¿Ok? Dios habría dicho, bueno, soy omnipresente, yo puedo estar en cualquier lugar, solo quiero que, como dice la Escritura, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces en todo lugar tú podrías arrodillarte y buscar. Pero Dios no está pensando solamente en la conexión que puede haber entre tú y Él, sino Dios está pensando que hay un desarrollo espiritual que tú y yo debemos de tener y que este no tiene el diseño de forjarse solo. Así que cuando tú vas a la Biblia y cuando tú comienzas a estudiar la vida de todos los hombres que fueron usados por Dios, ninguno de ellos habría podido llegar a donde llegó solo. Ni uno. Todos en alguna parte de su historia tuvieron que ser parte de una autoridad, de un lugar, de algo que Dios estaba haciendo para tener parte con lo que Dios iba a hacer todavía. Así que tú ves a un Saulo de Tarso, que es un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero que Jesús dice que es un perseguidor de él, porque Cristo es que la cabeza de... Ya tiene sentido, ¿no? ¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? A ver, yo soy la cabeza y me estás agarrando, me estás jalando las greñas, ¿no? Estás matando a algunos que son parte de este cuerpo y tú me estás dañando. Así que cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, Jesús no le dice, ahora a partir de aquí vas a hacer mi voluntad y de todo lo que yo te revele o te diga, tú sabrás qué hacer. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo primero que hace Jesús con Saulo? Lo manda a un lugar para que alguien más con una autoridad mayor a la suya pueda orar por él y pueda comenzar su ministerio. Porque no tenemos el diseño para estar solos. Así que el comentario de Jesús cuando crea al hombre, el comentario de Dios, perdón, cuando crea al hombre es, no es bueno que el hombre esté. ¿Por qué no será bueno que el hombre esté solo? Número uno, porque solo no tiene desarrollo espiritual. Número dos, porque solo se vuelve ocioso. ¿Ok? Número tres, porque solo se llenaría de tristeza y moriría en soledad. Así que cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, Dios está pensando en espíritu, alma y cuerpo. En los tres sentidos no es bueno que el hombre esté solo. En los tres sentidos no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios instituye la iglesia, y cuando Dios instituye la iglesia,
a lo largo de la Biblia tú la vas a encontrar, la instituye para que en ella nosotros tengamos un crecimiento, un desarrollo espiritual, pero para que esto pueda suceder, nosotros necesitamos ligarnos a la iglesia como parte de ese cuerpo y al mismo tiempo nosotros estar ligados como miembros de esa iglesia, de ese cuerpo, rindiendo cuentas de nuestra vida a una autoridad que nos pueda aconsejar, guiar y decir conforme a la escritura lo que sigue en nuestras decisiones para que podamos caminar en ello. Así que no es posible lograr un equilibrio cuando yo digo ser parte de una iglesia con la cual no me conecto. No voy a tener equilibrio. Mi vida espiritual va a menguar. Mi condición de vida va a ir en decadencia. ¿Te has dado cuenta que cuando estás indignado por algo y te separas de la iglesia, te empieza a valer cacahuate la iglesia? ¿Hola? A nadie le ha pasado aquí, ¿verdad? Estoy hablando con gente equivocada. Pero te separas de la iglesia y todo lo que tenga que ver con la iglesia te viene valiendo 3 cacahuates. De hecho, te empiezas a indignar si ves que alguien publica algo, dice algo o menciona algo de la iglesia. Porque te separaste y ahora no tienes el equilibrio suficiente para sostener tu vida espiritual, y eso te hace ver mal a la iglesia, tener un concepto equivocado de ella y secarte espiritualmente, al punto de que tus decisiones cambien tan drásticamente que no solo saques a la iglesia de tu vida, sino que saques a Dios mismo de tu vida. Pastor, no, yo jamás sacaría a Dios de mi vida. Claro que lo sacas. Pero por supuesto, cuando tomas decisiones en las cuales Dios ya no es tu prioridad, honrarle a Él ya no es prioridad. Y cuando tú decides no honrar a Dios porque ya no es tu prioridad, ahí tenemos un problema. Eso quiere decir que estoy tratando de caminar solo y que mi vida espiritual no va a tener el equilibrio necesario porque no soy parte del cuerpo. Solo de una forma mental me digo ser parte de algo cuando en realidad yo estoy lejos de ser parte de ese cuerpo. ¿Ok? Segunda característica o segunda institución que Dios creó para regular, y al final hablaremos de las 3 juntas. La segunda institución que Dios creó para dar equilibrio a nuestra alma es la familia. Dile al que está a tu lado, por eso somos familia. Y hay algunos que literalmente somos familia. ¿Okay? De repente tienes a tu hermano o a tu hermana ahí al lado de ti, literalmente es tu familia, ¿eh? O a tu esposo o a tu esposa y ya son familia, ¿no? Antes no eran, pero ahorita ya. Pero me encanta porque Dios pensó en el diseño de la familia, porque la familia tiene características muy especiales. La familia es extremadamente importante en toda la escritura, tanto en un sentido físico como en un sentido teológico. ¿Por qué? Porque el concepto de familia comienza desde Génesis, cuando dice la escritura, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, y ustedes empiecen a sojuzgarla. ¿Ok? Desde ahí surge el concepto familia. ¿Ok? Y los bendijo Dios. Entonces Dios dice, bueno, ya tenemos a un niño y una niña, bueno, en el sentido de género, ¿ok? Ya tenemos a un hombre y a una mujer. Y ahora quiero que ustedes se encarguen de administrar todo lo que hay aquí en el huerto. Yo imagino a Adán y a Eva
viendo todo lo que había alrededor y teniendo un león de mascota. Para los que les gustan los gatos, ¿verdad? Pues ellos sí que tenían gatos. Imagínate, tenían ahí a sus mascotas y corrían con ellos y andaban con ellos y caminaban para todos lados. Y comenzó el concepto de familia y los bendijo Dios y les dio la orden de tener que fructificar. Y cuando comenzaron a fructificar, es evidente que tuvieron que relacionarse entre ellos. Así que tuvieron que conocerse entre ellos y tuvieron que caminar juntos para hacer muchas cosas y lograr a ese punto de equilibrio. Ahora, la problemática de la familia no es una cuestión de que el diablo se metió. Es una cuestión que viene de la diferencia que existe en la forma en que fuimos creados. ¿Ok? Otra cosa es que le demos lugar al diablo y que dejemos que el diablo lo use en nuestra contra. ¿Ok? Pero ese es otro cantar. ¿Ok? Pero fuimos diseñados tan distintos y en esa área de ser tan distintos es precisamente donde Dios trabaja el alma. Porque el alma tiene como característica guardar sentimientos. Y de ella salen sentimientos. El alma tiene como característica ser el centro de todos nuestros sentimientos. ¿Ok? O ser el centro de todo lo que sale o entra en nosotros. Y esta necesita el equilibrio, porque si no se equilibra esta alma, entonces se sale de control. Y ahora entendamos algo. Todos los que tenemos hermanos o hermanas en nuestra familia, vamos a entenderlo rápido. ¿Tus hermanos y tus hermanas son iguales a ti? ¿Por qué razón crees que no sean iguales? Porque ya todos se habrían matado entre ustedes, ¿verdad? ¿Por qué razón crees que no sean iguales? La razón es que para poder equilibrar un alma, se necesita que haya una esencia diferente en cada persona que nos pueda ayudar a complementar y a aprender lo que quizás no hemos visto desde la perspectiva que alguien más lo ve. Y que cuando nos relacionamos podamos ayudar a alguien a cambiar la forma de relacionarse o impulsarlo o ser el canal por el cual pueda relacionarse de una manera diferente. Ejemplo claro y sencillo. Cuando vamos a la escuela por primera vez. ¿Quiénes llegaron a la escuela por primera vez y empezaron a hablarle a todo mundo? ¿Y quiénes llegaron y se sentaron como bicho raro en su mesabanco así? Pero ¿a poco no siempre había uno que le hablaba a todos? ¿Sí o no? A lo mejor eras tú, de esos que les gusta hablar a cada rato. Y llegaste cotorreando y ¿qué onda? ¿Y cómo te llamas? Y esto y aquello. ¿Verdad? Y todos, absolutamente todos tuvimos un compañero que no le hablaba a nadie o compañera. ¿Que era el serio o que era la seria? Todos tuvimos un compañero o compañera que era el que echaba de cabeza a todos. Profe, pero dejó tarea. Ay, tú decías, ay, tenía que ser. Todos tuvimos un compañero o compañera, o nos tocó ser el que llegaba sin tarea y la hacía en ese rato. Hicieron la tarea, pásenmela. Y ahí te ponían. No, hombre, pero si mecanografía se te quedaba corto. Bueno, los chavales no saben de qué estoy hablando, pero la generación anterior sí sabe. ¿Ok? Oye, pero eras rapidísimo, o sea, ni flash te alcanzaba. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que el diseño que tenemos
es tan corporativo, hecho por Dios, que ni siquiera en esas áreas fuimos diseñados para caminar solos. Que siempre vamos a necesitar de alguien con quien relacionarnos de manera interpersonal para poder forjar áreas en nuestra vida. Así que por mucho que tú ores a Dios y le digas, Señor, cambia mi carácter, Dios no va a hacer un milagro de cambiarte el carácter sin que te dé personas a tu alrededor que te lleven al punto de desesperación. ¿A poco no? Tú le dices, Señor, ayúdame a relacionarme con la gente, y de repente te sientas ahí no sé, a esperar algo, y de repente se acerca la típica señora que le habla a todo mundo, ¿no? Está fuerte la calor, ¿verdad? Típico de señoras, ¿no? Para empezar una plática. Está bien fea la calor, ¿verdad? Sí, está fea. Y tú callada. Pero apenas ayer le dijiste, Señor, ayúdame a relacionarme con gente. Y de repente ya te cayó la primera, ¿no? Y empiezas a decir, ay, ¿qué querrá esta señora? Y con ganas de cambiarte de lugar. No sé qué quiera, está media rara. No quiere nada. Simplemente la respuesta a una oración que hiciste un día antes, Señor, ayúdame a relacionarme o a cambiar mi manera de ser. De repente un día oras a Dios y le dices, Dios, por favor, dame paciencia con la gente porque a veces tengo ganas de mandártelos. Y de repente te manda a un hijo o a una hija, pero de esos que no entienden. O sea, de esos que les hablas una y otra vez y dices, ay, nada más porque es mi hijo. Nada más porque es mío. Porque si no fuera mío, ya lo hubiera yo mandado al DIF. Porque la reacción de las personas, y es que si hay gente así, estoy hablando de cosas reales. La reacción de las personas es que quieren que Dios haga un milagro, pero no se dan cuenta que hay una institución para cada parte de nuestra vida y que eso es precisamente lo que nos ayuda a ser forjados. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la familia y en la familia todos somos distintos. ¿Ok? Mamá no es igual a papá. Mamá es la mala. Papá es el bueno. Eso pasa en todas las familias. Y la neta es que no es así. La neta es que somos más tarugos los papás y más abusadas las mamás. ¿Ok? Lo digo en el buen sentido. Y te voy a decir por qué. Porque hacemos cosas que beneficien a los hijos para no batallar con ellos. Las mamás hacen cosas que no benefician a los hijos porque no quieren batallar a futuro con ellos. Así que prefieren ponerles un límite aquí y no batallar después allá. ¿De acuerdo? Así que una mamá establece un límite en su casa porque no quiere tener un desfiguro en Soriana con su hijo. ¿Ya me entendió? Y el papá no. El papá llega cansado del trabajo. El hijo llega, le lleva la bolsa de dulces. La mamá sabe que el hijo estuvo comiendo dulces en el día y se le entrega a papá y le dice, papá, dame una paleta. Y el papá, sí, mijo. El papá ni pregunta, no sabe cuánto dulce tiene ya encima ese niño, no sabe que casi ya es un ingenio azucarero. Y bueno, el papá saca la paleta y se la da. De repente baja la mamá, ve la paleta en la mano del niño y dice, ¿qué estás haciendo? Y ahora el papá y el niño están metidos en problemas. ¿Cuadro real? ¿Sí o no? ¿Para qué sirve eso? ¿Ah? Me encantan estas predicaciones cuando todos participamos. ¿Para qué sirve eso? Sirve para poder darnos cuenta
que quizás estamos siendo deficientes en el área de la autoridad y que por esa razón nuestros hijos no tienen una identidad definida con respecto a la autoridad, porque encuentran una parte que es blanda y de repente encuentran una parte que es rígida. Así que los hijos se van a inclinar hacia la parte que más les acomode, porque cuando la parte blanda es más cómoda, entonces pues ahí puedo acurrucarme. Pero cuando necesito la parte rígida porque me metí en un problema, entonces voy con la parte rígida. Así que si el hijo se mete en un problema, no corre con su papá, porque sabe que su papá no va a hacer nada. Su papá se va a ir a meter al cuarto y dice, así déjalo, mijo, nada, pero le dice a su mamá, y no, hombre, la mamá mueve media colonia. ¿Quién se quedó con el caballito de mi hijo? Estaba en la plaza. Y ya le escribió a todos los grupos habidos y por haber de la colonia, ya le mandó WhatsApp a fulano de tal, a los vecinos alrededor. Y vieron a tu hijo que agarró el caballito de mi hijo. Ya se hizo todo un argüende. Pero si el hijo hubiera ido con el papá le hubiera dicho, mañana te compro otro. ¿No? Entonces, esas circunstancias dentro de la familia nos dan un panorama claro y revelador de las áreas que debemos de trabajar para que podamos tener nosotros el resultado en el equilibrio de nuestra alma. Por esa razón es que cuando tú y yo nos casamos con alguien, ese alguien con quien nos casamos es muy distinto a nosotros. Voltéalo a ver, aunque sea disimuladamente, y chingüetas. Ahora entiendo todo. Esa es la razón que necesitamos ese equilibrio, ¿ok? De repente te casaste con una mujer que no le da vergüenza a nada, ¿ok? Y a los esposos siempre nos da vergüenza que si compraste mal algo, ir a regresarlo. No, tú ya no quieres regresar. Pero la esposa, no, es que no es posible. Yo pagué por algo así. No, yo lo voy a ir a regresar. Y tú diciéndole, ya amor, ya sí déjalo. No. No, ¿cómo que no? Me lo tienen que cambiar, ¿no? Y tú, ya mi vida, ya vámonos. Porque estamos trabajando en realidad en nuestra alma y estamos equilibrando lo que necesita caminar bien. Y esa es la razón del por qué somos tan necesarios unos y otros. Y si hablamos en cuestión de los hijos o en cuestión de nuestros hermanos carnales, nos daremos cuenta que somos tan distintos y somos a veces tan peleoneros en nuestra etapa adolescente o joven, que a veces ya cuando maduras dices, nos peleamos por una playera de los Looney Tunes, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero ¿cómo nos gustaba la misma bendita playera? Pues sí, quizás era la única que tenían buena, ¿va? Pero otros que querían poner la misma. Pero de una manera o de otra hay discusiones entre hermanos, ¿sí o no? Y esas discusiones entre hermanos, ¿para qué sirven? ¿Nada más para ver quién gana? ¿Para ver quién es el consentido de mamá? ¿Para ver quién es el consentido de papá? En algunos casos es revelador. ¿Sí? Y de repente entra mamá y dice, yo no tengo consentidos, pero a ver tu niño, ponte a limpiar y tú ven para acá. ¿Sí o no? Pero bueno, esa es otra historia. No vamos a hablar ahorita de papás así, porque si no ahorita se van a empezar a agarrar de las greñas. El asunto es que cada circunstancia de nuestra familia y la forma en que nos relacionamos entre nosotros es lo que necesita nuestra vida para equilibrar nuestra alma.
Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que hay familias que son muy rudas entre ellos? Que su forma de llevarse entre ellos es muy pesada. Y que si tú llegas y tú eres de los que todo les da sentimiento, no aguantas estar con esa familia. Y lo primero que dices es, se llevan bien feo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Se llevan bien feo. Y bueno, sí, efectivamente, pero esa es la cultura que ellos decidieron crear. Aquí viene el asunto interesante. El diseño de la familia, de acuerdo a la Escritura, tiene características tan interesantes en cuanto a la forma en que debemos de trabajar en ella. Así que la familia física es el pilar más importante de nuestra sociedad humana y como tal deberíamos cuidar y protegerlo. El pilar más importante de nuestra sociedad. Por lo tanto, lo que yo forjo en mi familia y la forma en la que lo forjo es la forma en que me pone en evidencia ante la sociedad. Y aquí viene un dato interesante. Los hijos siempre van a revelar qué tan cercanos o qué tan distantes están a la autoridad desde su casa. Así que si yo tengo un hijo que no es capaz de respetar mis reglas, pero sí es capaz de exigirme, el problema que yo tengo en mi casa es que no estoy ayudando a equilibrar su alma, porque él tiene un sentimiento equivocado. Y su sentimiento le dice que él es merecedor de todo lo que yo puedo darle. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, yo debo de proveerle solo de ciertas cosas. Y una de las cosas de las cuales yo como padre debo de proveerle es de límites y de autoridad. Si él no los tiene, jamás va a respetar autoridad. Así que lo que yo forje en mi casa será lo que defina la sociedad con la cual se relaciona mi hijo. Así que tenemos hijos exigentes que creen que los papás tienen que darles todo, porque ellos no decidieron hacer. ¿Vieron ese video del cuate que reclamaba? Pues mis padres me tienen que mantener, pues si yo no decidí nacer. Pues no, tarugo. Pero no es, ya tienes 30 y tantos años y todavía quieres vivir pegado a tu mamá. No funciona así. Y ojo, no estoy hablando de la falta de honra a los padres. Si tú tienes a tus padres y tú los honras y los visitas de manera constante, qué bueno, esa relación se tiene que mantener y se tiene que alimentar constantemente. El estar conviviendo con nuestros padres sigue alimentando nuestra alma, porque no deja de alimentar las deficiencias que quizás como hijos a veces llegamos a tener. Y ahora que tenemos hijos, quizás tengamos deficiencias como padres acerca de nuestros hijos, y estar cercano a nuestros padres puede ayudarnos a darnos un panorama de aquello que no nos estamos dando cuenta. Como por ejemplo, era un caos decirle a alguien en otra época, que ando bien mal de la garganta y que me traigan un yuki, ¿verdad? Uy, no, sería el grito en el cielo, ¿verdad? Si te ve la abuelita, no debes de tomar frío, andas bien malo de la garganta. Pero tú vas a la ciencia hoy y la ciencia te dice, no tiene nada de malo que tome frío, al contrario, eso relaja los músculos de su garganta, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que dice la ciencia. Pero no vas a hacer cambiar de parecer a la abuelita. Es como cuando apenas empieza a cambiar el tiempo y la abuelita ya quiere ponerle el suéter al niño, ¿no? Ponle suéter, porque va a llover, le va a hacer daño. ¿Recuerdas cuando anduvimos en Veracruz? Agosto, ¿verdad? En agosto, y nos agarró una aguaceraza ahí en pleno centro, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Nos dimos una buena bañada, andábamos ahí
pues en la casa de mi madre y fuimos al centro de la ciudad de Acayucan. Y recuerdo que mi esposa tomó una foto y mandé la foto a una de mis hermanas. Y de volada mi mamá me habló y me dijo: esos niños se van a enfermar, ya se están mojando en la lluvia. Y yo: ¿la lluvia es tóxica o por qué se van a enfermar? No, pues les va a hacer daño, van a andar todos mojados. Todos andamos mojados, ma. Ni modo, pues vas a tener un hospital en tu casa. Ay, contigo no se puede hablar en serio. Madre, pues ¿cómo nos vamos a enfermar? No nos vamos a enfermar, nadie se va a enfermar aquí. Estamos disfrutando. Era la rica lluvia, tenía años que no nos vayamos bajo la lluvia y nos vayamos bajo la lluvia. Pero no haces cambiar de parecer a alguien que toda su vida ha sido forjada bajo esos parámetros y que en su alma ya son algo establecido. Y la tercera institución: Dios creó el trabajo para equilibrar nuestro cuerpo. Ay, ¿cómo va a ser eso? Más de uno pensó eso. Oh, ¿cómo? El trabajo siempre fue, desde el principio, un propósito de Dios para el hombre. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, les dice que tienen que trabajar y labrar la tierra. Y esto fue antes de que comieran el fruto prohibido. Así que el trabajo es lo que nos ayuda a regular en nuestro cuerpo aquello que nosotros por nosotros mismos no podemos regular. Aquí le van algunas cosas que comprueban esto. ¿Y por qué necesitamos equilibrio? Cuando alguien no trabaja, ¿qué es lo primero que empieza a ocurrir en su vida? Es feliz, va a decir alguien. No me diga cosas que no son. No. Cuando alguien no trabaja, lo primero que empieza a pasar en su vida es que se empieza a convertir en alguien ocioso. ¿Ok? Y el ocio te lleva arrastrando a convertirte en alguien que no tiene una visión más profunda de sí mismo. Características importantes del trabajo. El trabajo nos debería de mantener ocupados no solo mentalmente, sino físicamente. Porque de acuerdo al diseño de Dios, el trabajo sirve para regular en nuestro cuerpo aquello que nosotros mismos no podemos regular. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Alguien que trabaja de taxista toda su vida, ¿qué cree que es lo primero que le va a empezar a fallar en su cuerpo? Las rodillas y la espalda. ¿Cuál es la razón? Mantenerse tantas horas en una sola postura sin el movimiento adecuado para el cual nuestro cuerpo fue diseñado. Esta es la razón. Híjole, créame que cuando yo escribí esto dije: Señor, háblame más fuerte porque esto es para mí también. Esta es la razón del por qué cuando nuestras actividades están limitadas a cierto movimiento nada más o a cierta postura, nuestra reacción ante nuestro cuerpo no debería de ser el descuido, debería de ser complementar lo que físicamente no estamos haciendo. Esto quiere decir hacer ejercicio. Porque si no, el cuerpo no produce lo necesario para tener el equilibrio que requiere para el trabajo que se necesita en la obra del Señor. Créame que esto a mí me golpeó porque tiempo antes, hablando con mi pastor, me dijo: tienes que comenzar a complementar y tienes que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Cuando él me dijo eso, me dijo:
te voy a decir una cosa que es importante. Al final, lo único que estás añadiendo son más años de vida para tu familia. ¿Ya me explico? Cuando nosotros no estamos entrando en ese panorama claro de que nuestra responsabilidad también es nuestro cuerpo, entonces algo estamos haciendo mal. Porque deberíamos de actuar con la misma responsabilidad que tratamos de equilibrar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque cuando vamos a servir a Dios, no lo vamos a servir con el puro espíritu, ¿o sí? Ni tampoco con la pura alma, ¿o sí? Vamos a necesitar el cuerpo. ¿Qué pasaría si hoy Dios escogiera a algunos de nosotros aquí y nos dijera: quiero algunos misioneros que vayan a alguna sierra por Oaxaca, por Veracruz, de esas sierras donde tienes que caminar por 3 o 4 horas para asistir a una reunión en domingo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos aptos para eso? ¿Sí me explico? ¿Cuántos? Es tan necesario tener el equilibrio de nuestro espíritu, el equilibrio de nuestra alma, como tener el equilibrio de nuestro cuerpo, porque precisamente este asunto de caminar en unidad, de caminar en el cuerpo de Cristo, de ser una familia, no solamente tiene que ver con nuestra familia en casa, tiene que ver con que en el cuerpo de Cristo también somos una familia. La responsabilidad de ver unos por otros también tiene que ver con nosotros. Así que me encanta cuando alguien dice, de repente dice: oye, vamos a, uno de esos no está aquí, que es Asa, pero ese Asa a todo mundo quiere volver ciclista. ¿A poco no? Si a usted no lo ha invitado a hacer ciclismo, créeme que usted no se ha relacionado bien con el Asa. Pero todo mundo que se relacione con Asa lo quiere volver ciclista. ¿Cuál es la razón? ¿Sabes cuál es la razón de que él te diga eso? Siempre te dice: es que me gustaría verte bien. Vas a agarrar mucha condición. Mira, aparte vas a conocer paisajes, y te la pinta bien bonito, ¿eh? Y luego más cuando te sube fotos dice: mira, esto es de lo que te estás perdiendo. No crean, si a mí también me la ha hecho, ¿no? Me manda fotos y me dice: ya ve, Paz, ya estuviera aquí conmigo. Le digo: mijo, ¿quieres que me muera a medio carretera donde tú andas? Muy apenas, y me acuerdo cómo se sube uno a una bicicleta. Por supuesto que llega un punto en el que dices: me encantaría hacerlo. ¿Sabes cuál es el asunto? No nos determinamos a crear ese equilibrio que necesitamos. Y tú dirás: ¿qué tiene que ver con lo de la vasija que comencé diciendo? Sencillo, acabo ya. Tiene todo que ver con la vasija. Un día una mujer siendo joven llegó a la iglesia y Dios le dijo: ese es el momento en el que quiero usar tu vida. Entrégame todo lo que eres. Y la mujer oró y le dijo: Señor, deja que me case primero. Y la mujer se casó. Y después de que se casó, el Espíritu Santo volvió a hablarle y le dijo: este es el momento en el que quiero usar tu vida. Sírveme. Y la mujer dijo: Señor, déjame tener a mis hijos, déjame conocer a mis hijos. Tuvo a los hijos y Dios le volvió a hablar y le dijo: ahora sí es el momento. Y la mujer volvió a orar y le dijo:
nada más déjame ver casados a mis hijos y te prometo que te voy a servir. Evidentemente pasaron muchos años, los hijos crecieron, maduraron, se casaron. Cuando los hijos se casaron, la mujer ya era grande de edad. Y un día salió con su familia, con su esposo más bien. Salieron en su vehículo, tuvieron un accidente y la mujer perdió las 2 piernas. Tiempo después de recuperación, la mujer le pidió a su esposo que la llevara, en silla de ruedas evidentemente, a la iglesia. ¿Y qué crees que fue lo primero que hizo delante de Dios? Le dijo: ahora sí, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras. Y la voz de Dios ya no se escuchó. ¿Cuál fue la razón? Que Dios quería usarla en sus mejores años, darle un mejor futuro. Y ella solo fue a entregar lo que quedaba de ella. Si no equilibramos nuestra vida ahorita, si no lo hacemos con responsabilidad, ¿sabes qué le vamos a entregar a Dios y a nuestra familia? Un cuerpo enfermo, decadente, que necesita el cuidado de los hijos, que le va a arruinar la vida al esposo o a la esposa. Y no se ofenda, lo digo en buen sentido. Porque tener a alguien enfermo en casa es muy pesado y tedioso. Si cuando un hijo se te enferma, es muy complicado tener que hacer todas tus actividades y estar atendiendo a tu hijo. Ahora imagina si tú eres el enfermo, ¿qué van a hacer tus hijos? Necesitamos una iglesia saludable en espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú y yo hacemos estos 3 ejercicios espirituales para nuestro cuerpo, y digo espirituales porque todo tiene que ver con la conexión al final con Dios. Si Dios diseñó el cuerpo para el trabajo, por una razón lo diseñó. Yo no sé mucho acerca de cuestiones químicas ni de nada de eso, pero lo poco que sé es que cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo produce ciertas sustancias para mantenerte alerta en el día y para que tengas la energía suficiente para realizar tus actividades. Pero cuando tu cuerpo solamente se la pasa estático, tú tienes flojera en el día, solo quieres estar acostado. El asunto de nuestra condición de vida no tiene que ver solamente con una cuestión, tiene que ver con todo un descuido. Si descuidamos el espíritu, el alma toma gobierno y el alma se basa en los sentimientos. Si descuidamos el alma, entonces el cuerpo no tiene ganas de nada. Si descuidamos el cuerpo hunde al alma en una tristeza, porque ya no tiene esperanza de poder recuperar algo. Y si el alma entra en tristeza, el espíritu ya no puede vivir. Ponte de pie, por favor.